¿Qué tal, amigos y seguidores de Expresión Forense y Coforense? Es un gusto que nos acompañen una vez más en esta sección en donde hacemos entrevistas a diversos expertos del área forense, con el fin de conocer un poco más sobre cada disciplina, ciencia, arte u oficio que coadyuvan en la impartición y procuración de justicia. En esta ocasión nos encontramos con la activista Valentina Peralta Puga, quien es coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos a nivel nacional y además consejera ciudadana de búsqueda en 3 consejos, que son la Ciudad de México, el Estado de México y a nivel nacional. Un gusto que nos acompañe en esta ocasión, Valentina. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Michelle. Bueno, déjeme decirle que para el equipo de Expresión Forense es un gusto poder llevar a cabo esta conversación, esta pequeña charla con usted, pues ya que es una figura importante en la defensa de los derechos humanos y como activista social en la búsqueda continua por la transformación pues de la situación actual de violencia e impunidad que se vive en nuestro país, ¿no? El día de hoy y aprovechando toda su experiencia y conocimientos en diversos temas de derechos humanos y activismo social y además en las áreas forenses como lo son búsqueda de personas desaparecidas, testimonios de víctimas, la actual deficiencia de los servicios periciales, entre muchas otras, quisiera iniciar esta pequeña charla pues adentrándonos un poco en cómo es que usted se involucra y se empieza a introducir precisamente en este mundo de lo forense y el activismo social. Entonces, con ello, pues quisiera saber cómo es que usted se involucra, cuál es el hecho que detona, cómo es que se involucra usted en este mundo de lo forense y el activismo social y cómo surge Red Eslabones. Bien, bueno, pues yo diría que me involucro en estos temas por medio de un chispazo de conciencia colectiva. A veces nos pasa en la vida que nos dedicamos a algo por tradición familiar, porque entraste a trabajar a un lugar donde ven estos temas, pero cuando las personas ciudadanas estamos viviendo una vida con temas distintos a estos, casi siempre entras por un chispazo, por una coyuntura. Y así me sucedió a mí. Cuando matan al hijo de Javier Sicilia en Morelos, en el 2011, el 28 de marzo del 2011, yo veo la noticia como miles de personas y ahí sucede ese chispazo. De repente me siento muy afectada pensando que mi indiferencia ante estas violencias, estas tragedias, suma a que sigan sucediendo. Y veo una imagen donde en la cajuela de donde encontraron a los jóvenes, pues se ven varios cuerpos de hombres adultos ahí pues sometidos a ese espacio. Y ahí en ese momento pienso, ¿dónde está la cajuela de mis hijos? ¿Cuándo llegará? Porque a todos nos puede pasar esto y mientras no nos pasa, no nos importa lo que le pasa al prójimo. Y entonces en ese momento yo decido a partir de ese golpe de conciencia, diría yo, en ese momento escribirle una carta al poeta, que yo ni conocía su obra ni nada. Solamente para mí era el padre de un joven asesinado de un modo terrible y 7 personas más en ese evento. Escribo una carta donde es una carta que yo le llamo una carta de amor, pero una carta de compromiso donde le escribo por escrito, donde le coloco por escrito mi compromiso a hacer algo. No sabía qué, porque entonces yo ni siquiera sabía qué significaba el término de derechos humanos, ni todo lo que ahora manejamos. Solamente sabía que me tenía que importar el prójimo. Y así entré. ¿Cómo surge la red Eslabones? Surge por una decepción. Cuando yo entro en marzo del 2011 al Movimiento por la Paz, o más bien formo parte de la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pues uno entra ignorando todo esto y te sometes a las grandes figuras. Javier Sicilia, Emilio Álvarez y Casa, todos los que estaban pues generando las decisiones dentro del movimiento. Sin embargo, nadie quería atender víctimas. Todos querían estar en el reflector y en el micrófono, pero nadie, cuando llegaba una víctima llorando hecha pedazos, pues nadie quería atenderla, les daban miedo las víctimas, les daba miedo sufrir, además de sus propias circunstancias.
Y entonces en el castillo de Chapultepec, cuando nos reunimos con Calderón, en ese momento me las empezó a mandar Javier Sicilia. Ese día salí con 13 casos y yo dije, ¿qué hago con 13 casos? Yo nada más ponía cara de que sabía, pero realmente no sabía nada. Y entonces lo que sí me di cuenta es que quien tenía que ver con estos temas era la entonces procuradora Marisela Morales. Y ese mismo día que me llegaron mis primeros 13 casos, hablé con la procuradora y le dije, mañana temprano necesito que me reciba en tu oficina. Y así empezó. Pero empecé a llevar todos estos meses los casos y me di cuenta que la manera como las organizaciones no gubernamentales atendían a las víctimas o las recibían o las visualizaban no era la manera correcta. Me empecé a dar cuenta que había una distancia muy larga entre los intereses de las familias de víctimas y los intereses de las agendas de las ONGs. Entonces, a partir de esta decepción, cuando asesinan a Nepomuceno Moreno Núñez el 28 de noviembre del 2011, o sea, en estos meses de marzo a noviembre, yo me doy cuenta de toda esta circunstancia y me doy cuenta que el asesinato de Nepomuceno Moreno, que le había entregado su expediente a Calderón en la mano y que a él le había prometido Álvarez y Casa hacerse cargo de la gestión de su seguridad, él le había pedido ayuda a todos y todos le habían prometido y nadie lo había hecho. Y eso contribuyó a su asesinato. Entonces yo me di cuenta que teníamos que hacer las cosas de otra manera. Y entonces ahí surge la red de eslabones por los derechos humanos y decidimos hacerlo a nuestra manera, más cercanos a las personas, a los seres humanos y a lo humano de sus tragedias, y más lejanos a la farándula de, pues que también se convierte esto. Y no, nunca nos hemos dado de alta con personalidad jurídica, nunca hemos bajado un peso de recursos para este tipo de cosas que acostumbran las ONGs. No digo que esté mal, pero pienso que distrae mucho y en lugar de estar uno enfocando en las víctimas y en la investigación y en la justicia, estás enfocado en bajar recursos en tales y cuales proyectos. Entonces, así es como surge la red a partir de una decepción de la manera como se hacían las cosas en ese entonces y en esas circunstancias. Claro, ya nos comentaba que pues dentro de esta decepción fue parte darse cuenta de que el trato hacia las víctimas pues no era el más adecuado, no era el idóneo, ¿no? Entonces, como usted lo comenta, esta fue una de sus primeras observaciones al adentrarse pues a este mundo del activismo social y el interés por pues estos temas que nos deberían estar interesando a todos como sociedad, ¿no? Pero en su camino, por ejemplo, ¿cuáles fueron las otras observaciones que pudo hacer de nuestro sistema de justicia actual en el país? ¿Qué es lo que se fue dando cuenta? Pues cuando abordé a la ex procuradora y me empezó a recibir efectivamente al día siguiente a las 8 de la mañana en su oficina, me empecé a dar cuenta cómo estaba la estructura de la máxima institución de procuración de justicia en el país. Y me di cuenta que realmente los subalternos no acataban las instrucciones y los subalternos de los subalternos menos. Y los ministerios públicos no tenían una visión victimal. Me di cuenta que para la Procuración de Justicia no existía la víctima. Me di cuenta que existía el delito, que existía el probable responsable y la sanción, pero que la víctima era como un elemento muerto, un elemento que no era de su competencia, solamente era como el instrumento del delito. Entonces lo que les importaba siempre era clasificar el tipo penal, llegar al responsable, en ese entonces entregar el pliego de consignación, lograr la consignación más alta y darle 1000 años de cárcel. Pero la víctima se quedaba siempre al margen. Me empecé a dar cuenta que en los interrogatorios de los probables responsables estaban los ministerios públicos muy ocupados de que estuviera sentado, de que tuviera comida, de que tuviera agua, de que tuviera a su abogado como garantía, y está bien. Pero me di cuenta que mientras eso sucedía, la familia de las víctimas
estaban en la calle, sentadas en la banqueta, sin agua, sin comida, sin atención. No existían para el marco jurídico y el modo de procurar justicia. Y entonces ahí directamente estando yo, porque los primeros años vivía casi en Aceido, porque como no existía el tipo penal de desaparición, casi todo se iba a secuestro, que era secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la entonces CEIDO, que ahora es la FEMDO, cambió de nombre. Y entonces ahí empecé, desde ese momento empecé a incidir en la política pública. Ahora sé que se llama incidencia, pero yo empecé a ver ese desequilibrio y empecé a decirle al titular, oiga, pues así como le están dando de comer al probable responsable, pues denle de comer a la familia que está en la calle, que está soleada, métanla y busquen un espacio donde las personas puedan estar sentadas, donde están tratadas con dignidad, con humanidad. Y claro que como me escuchaba la procuradora, yo le decía a la procuradora, oye, esto pasó en Aceido, esto pasó en tal área, en tal fiscalía, bueno, no eran fiscalías, eran unidades especializadas. Y entonces, pues una llamada de la procuradora y todo se ponía en regla. Y ahí empezaron a tratar a las víctimas, cuando menos en equivalencia de derechos con los victimarios. Entonces yo ahí me empecé a dar cuenta de estas inequidades que prevalecen, hay que decirlo. Me empecé a dar cuenta de que había servidores públicos muy comprometidos que literalmente entregaban la vida en su trabajo, pero que no tenían los insumos para hacer un trabajo adecuado. Por un lado, les faltaban, por ejemplo, personas que asistieran a los ministerios públicos para hacer toda la diversidad de actividades que es un ministerio público. Pero no solamente eso, me empecé a dar cuenta que tenían una cantidad, entonces eran averiguaciones previas, ahora son carpetas de investigación, que rebasaban lo que humanamente pudiera alguna persona hacerse cargo. Y entonces me empecé a dar cuenta que las matemáticas no me cuadraban y que con esa cantidad de ministerios públicos y esa cantidad de casos por atender, más los que se iban sumando diariamente, siempre se iba a tener una procuración de justicia deficiente, donde cuando se iba a tener que elegir a quién sacrificar, iba a sacrificar a la víctima. Porque el victimario pues tiene un defensor de oficio, que los defensores de oficio son alrededor de 1,000 en todo el país. La mayoría gana entre 40 y 50 mil pesos, son empleados de estructura, mientras que las víctimas no tenían un equivalente. Hasta que peleamos porque existiera la Ley General de Víctimas, que también la peleamos nosotros, entonces se le asignó un asesor jurídico, que a la fecha un asesor jurídico gana entre 12 y 14 mil pesos, atiende una gran diversidad de situaciones legales de las víctimas, no solamente el proceso penal. En el proceso penal, un probable responsable tiene distinto defensor de oficio en distinta etapa del proceso. Termina teniendo como 4 o 5 abogados especializados. Y las víctimas tienen uno solo que les atiende hasta los gastos de viáticos para poder venir. Y los asesores jurídicos no tienen un empleo seguro, no son empleados de estructura, y por lo tanto su desempeño tiene que ser inferior al de un defensor de oficio, porque si no sabes si te corren mañana, si ganas 12 mil pesos, si sales a las 12 de la noche del Aceido y tienes que irte a vivir hasta Ecatepec y no tienes para un taxi, arriesgas tu vida, vas sin comer. O sea, todo esto es inequidad. Todo esto es un asunto sustantivo en la Procuración de Justicia que afecta directamente el equilibrio del derecho que debería ser equivalente. No decimos que no se proteja al probable responsable, que se le garanticen sus derechos, pero también a las víctimas. Y eso no sucedía en el 2011 y no sucede ahora, en el 2021. Entonces, al estar, mira, fíjate que cuando uno está en estos lugares, aunque no seas abogada, no seas psicóloga, no seas experta en lo que te dicen que tienes que ser experta, si eres una persona que observa y analiza, te das cuenta de todo esto. Qué bueno que uno se pueda preparar y tener otros conocimientos, pero no es absolutamente indispensable para darnos cuenta e identificar todas las carencias que se tienen dentro de la Procuración de Justicia, no solo carencias materiales, humanas, tecnológicas,
sino también de concepto. Hay personas que no saben a qué van, que no se dan cuenta de la gran importancia de su trabajo. No se dan cuenta que una decisión que pudiera parecer trivial le puede cambiar la vida para bien o para mal a toda una familia y a toda una descendencia. Y a veces lo toman a la ligera y se cometen se toman muchas decisiones y finalmente redundan en la violación de los derechos de las personas. Y nos parece que aunque se han hecho esfuerzos, sobre todo en estos últimos años, todavía hay mucho por hacer. Todavía hay una inequidad enorme. A esto le aunamos la corrupción, que es inobjetable, y también la impunidad. Cuando una persona comete un delito y no hay sanción, repite forzosamente. La impunidad siempre engendra repetición, y no solo repetición de la magnitud del primer delito, se van profundizando y especializando, y alguien que empezó robando tal vez va a ir evolucionando en este sentido negativo y va a ser en un futuro una persona secuestradora, una persona que no solo secuestra, cobra un dinero y libera a la víctima, sino que para evitar ser detectado le quita la vida, para evitar que encuentren el cuerpo de la víctima, pues la va a seccionar y va a tirar su cuerpo, lo va a dispersar por distintos lados, o lo va a quemar, o lo va a sepultar. Entonces, desafortunadamente, uno de los elementos de las redes de comunicación tan profundas y tan constantes es que también quien quiere hacer daño va tomando ideas y va realizando actos que al de junto le ha servido para librarse de una sanción, y entonces con esa impunidad sistemática también se replican, se multiplican los actos. Ya no es como antes, que solamente la delincuencia organizada y sus integrantes cometían desapariciones, sino que ahora al menos la mitad de las desapariciones tienen que ver con problemas, digamos, individuales, privados, ya no de delincuencia organizada, por problemas de herencia, por problemas conyugales, por cuestiones de deudas, cuestiones económicas, cuestiones de venganza, de revancha, hasta por las cuestiones más triviales. Tenemos el caso de unos integrantes de una delincuencia organizada, uno de ellos cumplía años y para regalarle algo en su cumpleaños fueron a robar un coche a la autopista y les gustó el coche que traía una familia, secuestran a la familia, la matan, la sepultan por regalarle el coche a uno de ellos. O sea, me refiero a que ese nivel de impunidad está generando decisiones triviales que llevan a la muerte a otras personas. Entonces, en este tema, la Procuración de Justicia, ¿qué observo? Observo esto. Y me faltarían muchas horas para decirte lo que también he observado. Solamente te cuento un poco de lo que en 11 años hemos podido no solamente mirar, nos consta, hemos hablado con las víctimas, hemos ido a desenterrar sus cuerpos, hemos estado en todos los espacios que se puede estar, y eso nos permite tener una visión completa de 360 grados. Hemos girado y hemos llegado al mismo punto, pudiendo darnos cuenta todo lo que rodea el fenómeno de la desaparición de seres humanos en México. Sí, claro, indudablemente todo esto que nos comenta, pues han sido diversos factores que han contribuido indudablemente al hecho de que el día de hoy, pues en nuestro país haya pues tanto impunidad como el hecho de que los servicios forenses actualmente estén completamente rebasados. Y si bien son situaciones, como usted lo ha comentado, ha visto y ha observado desde que usted se fue adentrando en esto, pues son situaciones que si bien se han ido trabajando y se ha trabajado por tener soluciones a ese tipo de problemáticas sociales, pues indudablemente son cosas que se van acumulando. Entonces, eso se ve reflejado en que el día de hoy haya tanta impunidad y que los servicios periciales no se den abasto para llevar a cabo todas las diligencias que serían necesarias, ¿no? Y también de todo lo que nos comentó, que fue bastante este bosquejo de lo cual nos habló,
Me parece también muy interesante lo que nos comenta respecto a las víctimas, ¿no? El hecho de que no se estuviera visibilizando a las víctimas de la manera en que se tendría que estar haciendo y además solamente se identificaba como a la víctima, a lo mejor a la víctima directa, pero como ya bien lo comentaba, a los que son los familiares, a lo mejor una persona desaparecida o a las víctimas indirectas, pues no se les estaba pues haciendo tanto caso, no se les estaba ni siquiera tomando en cuenta como si fueran víctimas de un delito, cuando en realidad sí lo estaban siendo. Entonces, todo esto pues cambia la perspectiva, ¿no? De que hay que tener en cuenta pues una perspectiva victimal, como ya bien lo comentaba, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo quisiera que nos comentara qué es lo que pasa a partir de la creación de la red de eslabones por los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son todos los avances que logran tener a partir de la red de eslabones y cómo es que ustedes actúan precisamente en función de la protección de los derechos humanos, precisamente de todos aquellos involucrados a los cuales se les debería dar una reparación del daño por un delito cometido? Bien, pues a lo largo de estos 11 años nos fuimos dando cuenta en la práctica. Afortunadamente, ninguno de nosotros éramos expertos, porque a veces las personas cuando nos hacemos expertas en algo, solamente miramos lo que la teoría y la academia nos dice sobre estos temas de expertos y desdeñamos o dejamos de ver, tenemos un punto ciego en lo que sucede realmente en el día a día, lo que sucede realmente en campo, lo que sucede realmente de persona a persona. Y entonces nos dejamos de alguna manera convencer por lo que dice la teoría y lo que nos dice los expertos. Y a veces los expertos que hablan de algo siempre lo han hablado desde su escritorio. Y el tema de las personas desaparecidas, ¿qué es lo peor que le puede suceder a un ser humano, a una familia o a un país? Es algo que no se acercan a mirarlo porque duele, pero solamente estando ahí lo puedes oler, lo puedes mirar de cerca, lo puedes entender, lo puedes desmenuzar e intentar explicarte cosas. Entonces hay que acercarnos sin temor, hay que acercarnos sabiendo que duele y que nos va a transformar, pero que es necesario hacerlo si es que de veras queremos hablar de la verdad. Y entonces, a partir de estos años y de esta decepción de ver a las ONGs hablando tanto del tema, pero veíamos que traían a las víctimas a hablar a un micrófono o a llorar a un micrófono, gracias por participar y se daban la vuelta y nadie decía, esta familia que traje de Michoacán, que traje de Sonora, ¿dónde va a dormir? ¿Ya comió? ¿Le duele algo? Ah, no, pues adiós. Y si acaso les decían, mañana tenemos reunión de trabajo. Ya cada uno de los líderes se iba a sus propias comodidades y las familias se quedaban a veces de veras a media sala diciendo, ¿y yo para dónde me muevo? Y entonces las otras personas que estábamos ahí decíamos, ¿tienes dónde quedarte? Y nos las llevábamos a nuestra casa a dormir, a comer, pues a apapacharlas, ¿no? Porque decías, ¿cómo le hago para mitigar un poco este enorme dolor que se vibra? Que cuando las abrazas escuchas como tu corazón desbocado, cuando las abrazas y están estallando en llanto y te bañan con tus lágrimas, te simbras y te das cuenta que no te puedes quedar en una cosa tan técnica. Ya veniste, ya diste tu verdad, ya te dimos chance de un micrófono, ahora arréglatela sola. No, el tema está después de ese momento. Y entonces, estando en esta cercanía tan íntima, nos fuimos dando cuenta de cuáles eran como las principales líneas que había que trabajar en ellas. Imagínate unos rieles de tren. Empezamos a construir nuestras propias vías y nos dimos cuenta que había 4 vías básicas donde tenían que ir el tren de las víctimas. Y el primero era, por supuesto, el más urgente para las familias, que era la investigación y con ello la búsqueda. O sea, lo primero era el tema ministerial. A las familias no les importaba haber comido, haber dormido, lo que querían era investiguen y busquen a mi familiar. Entonces eso lo dejamos nosotros como la primera vía importante. La segunda es el fortalecimiento
de las víctimas. Esto implica la capacitación, la atención médica, la atención psicoemocional y la cercanía, la fraternidad es un elemento muy importante para el fortalecimiento de las personas en condición de víctimas, porque lo que mucho les desgasta y mucho les vulnera es darse cuenta que a los demás no les importa, que la ciudadanía sigue su vida, como dicen, paseando al perrito, sin saber que su hija no está, que su hijo no está, que su familiar tiene un día sin llegar a casa, 2 días, 1 año, 3 años, y a todos no les importa, porque no les ha pasado y les parece que si esa persona ha desaparecido es porque algo hizo, de alguna manera se lo buscó, porque iba con minifalda, porque salió de noche, porque iba en carretera peligrosa. Hay una idea que además ha encargado mucho el gobierno a través de los distintos sexenios de colocar en la conciencia ciudadana general de que quien es desaparecido es porque andaba en malos pasos, sea cual fuere esa interpretación. Entonces, el fortalecimiento fue nuestro segundo pilar de interés. El tercero es el impacto en las políticas públicas, porque si todo esto que uno va dándose cuenta en el camino se queda en nosotros, pues tal vez incidimos en ese caso en particular, y en ese caso tenemos resultados. Pero ¿qué pasa con todos los que vienen atrás? Llegan en el segundo uno, donde no sabes ni a quién decirle que tu familiar desapareció. Si nosotros no incidimos en los operadores de la ley para que sepan cómo pueden mejorar sus prácticas, pues se sigue repitiendo eternamente los mismos errores. Entonces lo que hicimos fue acercarnos al legislativo, fue conocer cómo se hace una ley, con quién tienes que hablar, cómo puedes presionar, cuáles son tus herramientas, tus instrumentos, porque a veces pensamos que las leyes las mandan del cielo y que los simples mortales no tenemos nada que decir al respecto porque somos un puñado de ignorantes, como si los diputados y los senadores fueran expertos en algo. A veces se lleva uno cada decepción, los escuchas y dices, por eso está el país como está. Personas ignorantes, egoístas, interesadas, insensibles, no todos, pero al menos la mitad son así. Y entonces te das cuenta cuál es el procedimiento para hacer una ley y empezamos a pelear por la Ley General de Víctimas. Por eso fue nuestra primera ley, porque las víctimas estaban absolutamente desamparadas. Claro. Y así nos seguimos con otras leyes hasta llegar ahorita a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que también es un producto de nuestro esfuerzo. Pero nos dimos cuenta que la incidencia en las políticas públicas era también nuestro tercer pilar de trabajo. Y encontramos un cuarto pilar sustantivo, que es la conciencia social, la conciencia colectiva, porque está directamente ligada con la prevención. Porque imagínate, por un lado estamos haciendo cosas para los que ya están desaparecidos y sus familias, pero ¿qué pasa con el que va a desaparecer mañana y pasado y el mes que entra? Y que luego te das cuenta que el que desapareció la semana próxima, y que va a desaparecer la semana próxima, desapareció en el mismo lugar y de la misma manera que desapareció hoy. Y dice, si le hubiéramos avisado que había estas circunstancias de riesgo, no hubiera desaparecido. Entonces, la conciencia social está directamente ligada a la prevención. Si la sociedad generamos conciencia a través de la compasión, a través de la solidaridad, a través del humanismo, para que nos interese lo que le está pasando al próximo, automáticamente vamos a conocer algo que desconocíamos. Y al conocerlo, vamos a tener herramientas para prevenir que nos pase a nosotros y a nuestros seres queridos. Entonces, esos 4 pilares fueron los que, como red de eslabones, nosotros nos fuimos dando cuenta que eran los indispensables. Haz de cuenta que todo lo que puedas hacer en este tema está encima de una mesa. Todo lo que construyes. Y esa mesa está sostenida por 4 patas. Sí. Esas patas son estos 4 temas que te digo. Si uno crece más que el otro, se desequilibra. Si uno no lo tiene, se cae. Todo lo que hagas se va a caer si no fortaleces y lo haces crecer de manera, pues más o menos pareja,
porque puede ser que una familia tenga mucha investigación, pero no ha comido esto, el otro, y se enferma y se muere. Tenemos muchos padres y madres de familia que han muerto sin encontrar a sus hijos, unos asesinados directamente, otros desarrollando enfermedades que podían haber sido atendidas oportunamente. Sí, claro, Y se ya lo van que les muriendo. comentaba, ¿no? De que precisamente esto es en donde hay como un desnivel, que es lo que genera completamente la impunidad, en donde fueron las primeras observaciones que usted vio, ¿no? Que estaba como todo completamente desequilibrado. Entonces, precisamente esos 4 pilares, esos 4 principios por los cuales se rige Red Eslabones, pues deberían ser los principios y los pilares que rigieran como a todo el sistema de procuración de justicia, que se enfoque en todas esas áreas, tanto en la reparación del daño, pero una vez que se realizó la reparación del daño, también enfocarse pues también en la prevención para evitar que este tipo de delitos se sigan cometiendo más adelante, ¿no? Entonces, sin duda me parece muy interesante y muy importante toda la forma y todos los valores y los pilares que nos comenta por los cuales se rige pues Red Eslabones, ¿no? Que sin duda ha tenido pues un gran impacto favorable para la sociedad. Ya lo comentaba con la creación de leyes que si bien en un principio pues costó mucho trabajo porque se tenía que estar hablando pues constantemente con los altos mandos para que se pudiera llegar a una ley, pues finalmente se obtienen los resultados que si bien no van a resolver todos los problemas que están detrás de esta gran problemática social, pues si bien son un camino a seguir que nos ayudarían precisamente como a la resolución y a la minimización de que se sigan cometiendo estos delitos y precisamente a que se le dé una reparación del daño a las víctimas y pues se les apoye precisamente en los procesos judiciales, ¿no? Entonces, pues la verdad, todo lo que nos comenta me parece muy interesante y ya nos estamos acercando pues hacia el final de esta entrevista. Entonces, me gustaría que de forma muy breve pues, no sé si quisiera hacer algún comentario ya para finalizar y precisamente, pues hablar, ¿no? También como de lo que usted comentaba, de la participación ciudadana, que es muy importante la conciencia y pues todo esto, ¿no? Entonces, ya para finalizar, un breve comentario, no sé si lo quisiera hacer. Sí, claro que sí, Michelle. Es muy importante que sepamos que las personas desaparecidas no están desaparecidas. Están en algún lugar esperando a que las encontremos. Y las podemos encontrar vivas o muertas. Y si las encontramos muertas, ahí es donde entra directamente el tema del trabajo de ustedes. El tema forense es el corazón de la búsqueda generalizada en este país. Tenemos más de 52,000 seres humanos sin vida y sin identidad en poder de los gobiernos estatales y el federal que no han sido periciadas para identificar quiénes son. Y tenemos ahorita afortunadamente, el mecanismo extraordinario de identificación forense, que seguramente nos da para otra charla específicamente del MEIF. Es muy importante hablar de ello porque no puede ser posible que tenemos 95,000 personas desaparecidas y tenemos al menos 52,000 metidas en las fosas comunes, aventadas en calidad de basura. Por último, decir que nosotros como Red Eslabones participamos directamente en las exhumaciones de Tetelcingo y Jojutla en Morelos. Estuvimos ahí adentro en la zona cero, recibiendo y rescatando una por una de las casi 200 personas que sacamos. Y esto también nos dará para otra charla. Las exhumaciones de Morelos son un paradigma que la sociedad no conoce y nosotros tenemos información que de veras que ni las instituciones tienen. Y el mecanismo extraordinario de identificación forense es una herramienta muy importante que seguramente nos va a dar para otra charla, y también la reciente visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Estos son 3 temas que les ofrecemos con todo el compromiso para poderlos compartir con ustedes y con su audiencia en esta y cualquiera de las vías que tienen ustedes de difusión, porque hay mucho que decir, mucho que compartir y difícilmente las autoridades lo difunden. Al contrario, lo acallan, lo ocultan y nosotros no tenemos nada que ocultar. Por el contrario, mientras más información real, verdadera se difunda,
más se va a poder prevenir y más se va a poder combatir la impunidad. Es lo que tendría que decir por el momento. Y por último, decirle a la ciudadanía que esto es tema de todos, no es tema de víctimas, que no se esperen a que les pase en su casa y en su caso, que de una vez volteen a ver al prójimo y hagan lo que tengan que hacer. No necesitamos ser personas expertas, solamente personas solidarias, con conciencia y con compasión por el prójimo. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Indudablemente, el equipo de Expresión Forense está muy agradecido por esta charla. La verdad es que ha sido muy enriquecedora y como tú bien lo comentas, pues estos temas dan para muchísimo más. Entonces, sin duda nos gustaría tenerte en otra ocasión con otro tema para hablar más sobre estas cuestiones que, como tú ya lo has mencionado, son de gran importancia. Y pues también invitarte claramente a pues que la revista Expresión Forense tiene completamente interés en estos temas y abre precisamente las puertas a todos los investigadores y activistas que tienen interés en todos estos temas, ¿no? Entonces, pues, claro que sí, esperamos que ya estés escribiendo para nosotros, con nosotros, y estaremos viéndonos próximamente seguramente en una segunda entrevista. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ti, Michelle. Nos vemos pronto. Que pases una buena tarde. Muchas gracias, amigos y seguidores de Expresión Forense. No olviden acompañarnos en nuestra siguiente entrevista y seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like y compartir este video.